siempre yo digo, pues ese es el mismo calmo que nosotros decimos, el creador, digamos. Él es que nos dio pues a nosotros la coca y el tabaco. Es un poder que nos dio, pues eso digamos que es una planta sagrada. Y eso nosotros que lo utilizamos con mucho respeto. Mambea para nosotros es como para formarnos como personas, para saber cómo organizarse, cómo proyectarse, en caso de enfermedad, cómo hacer curaciones, cómo cuidar el territorio, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar nuestra agua. Para eso está, para adquirir esos conocimientos. En estos tiempos pues ya no es así como era antes. Para la protección, para uno, digamos, si alguien va, mejor dicho, a cacería a un lugar que es peligroso, entonces pues, acá uno se prepara y empieza ya el anciano pues, a hablar. Y él de noche pues, se sienta a hablar sobre eso. Entonces pues ya uno va, digamos, muy tranquilo. Puede que ese lugar sea de puro rayo, lo que sea, pero pues no le molesta a uno. Uno con eso, el mambe y el ambil, pues uno frena todo eso. Vamos a las proximidades de La Chorrera, en el departamento del Amazonas, a hablar con los hombres del clan Jitomágaro, en la comunidad de Milán, para que nos enseñen lo que significa el mambe y el ambil para los huitoto. Esta selva tiene grandes misterios que nadie puede creer, pero así es. Encierra muchos secretos, muchos misterios, pero es la realidad. Entonces nosotros decimos que el Creador nos dio esta mata para cuidarnos nosotros. Y nosotros pues invocamos al Creador. Y ese Creador nosotros nunca vemos dónde está, nunca habla en sueño, nunca aparece a alguien, sino que eso solamente cuando uno investiga pues llega como inspiración a uno. Yo tengo 30 años. El clan de nosotros pues, es el clan Jitomágaro. Como yo digo, pues yo apenas estoy aprendiendo muchas cosas que no conozco. Pero pues sin embargo, pues poco a poco voy a ir aprendiendo. El clan pues de nosotros pues, significa el sol, el Jitoma. Eso significa. Hacer parte del clan pues para mí significa, digamos, es como nosotros es ser un grupo, porque todo aquí pues se diferencia por clanes. Es ser grupo de familia. Trabajamos y mambeamos, todo pues lo nuestro. Esa es la fuerza de nosotros, porque sin eso nosotros no, la verdad no podemos aprender nada. A uno le da sabiduría el tabaco, y es, mejor dicho, es el tabaco y la coca pues del hombre, de uno. El hombre blanco pues profanó esta coca y las consecuencias, o sea, mire cómo es. Sí.
muerte, más muerte. No es que así, sino es una maldición de la coca que es así por profanar. Eso es por eso que tiene que respetar. Y no, no es un alucinógeno, como muchos dicen, porque aquí nosotros no sentimos, o sea, estamos concentrados en lo que estamos, en nuestro trabajo, en otra cosa, en lo que estamos. Allá estamos concentraditos. Una de las preocupaciones más grandes de los Witoto es el mal uso que se le ha dado a la coca en Occidente. La cocaína, su comercio y su consumo ha causado muertes, desplazamientos y ha distorsionado el uso sagrado que originalmente tiene para ellos. El uso del tabaco también ha sido malinterpretado en Occidente. Desde su llegada, españoles, capuchinos y evangelistas han desafiado los valores tradicionales indígenas, en ocasiones satanizando o demonizando su uso de las plantas. When Columbus sent his companion, Miguel de Torre, this was the first acquaintance of white men with tobacco. Como yo digo, mira, el espíritu de la coca y el tabaco nunca se le va a meter a un blanco. Eso es de nosotros. Por más que él hable idioma, por más que... Eso es de los indígenas. Dice coca ya no es cosa buena. Hay que decir mambe por lo menos. Pero cuando dice coca ya suena hasta el confín del mundo. Cuando uno saca coca, tiene que sacar no con pereza, sino con buen ánimo, porque ese es que va a alimentar. Como decimos nosotros, ese es que va a alimentar los espíritus. Esta es la semilla, y estas apenas son las flores. Aquí este cogollo pues apenas está creciendo, entonces pues de aquí uno lo saca. Porque nace uno nuevo. Ella depende de las personas. Con buen corazón uno no le quita los musgos que hay en el palo, las malezas que lo envuelve, ya lo bien limpio. Y la mata conoce el pensamiento de uno. Cuando uno los trata con cariño, ellos se vuelven frondosos. Entre los siglos XIX y XX, la explotación de caucho en las selvas amazónicas desembocó en la esclavitud y la masacre de miles de indígenas Witoto, Andoque, Ocaina y Bora. La Casa Arana, en La Chorrera, fue el epicentro de la comercialización del caucho. Se dice que durante la bonanza cauchera, entre estas paredes de madera antigua fueron asesinados cerca de 30.000 indígenas y muchos más fueron torturados y violados. Ir a coger la hoja. Ahí como ustedes lo vieron, pues toqué limpiando, cuidando las matas. Como decía mi tío, pues de eso depende pues esas plantas, porque son como nuestros hijos. Depende del cuidado, pues ellos mantienen bien alentados. Llegamos, venimos y otra vez hacia la casa, ya a hacerlo, pero pues en las horas de la tarde, que nosotros lo hacemos. Sacamos leña, sacamos el yaruma, pues, prendemos pues ya la candela y empezamos a tostar. Como yo digo, pues es un trabajo que toca hacerlo despacio, porque si uno llega, por ejemplo, y mejor dicho, hecho eso, lo tostó con una cantidad de leña, candela, pues uno lo quema. Nosotros no estamos enseñados, pues mejor dicho, a consumir un mambe quemado, despacio, sin afán. Eso depende de uno. Como dice mi papá, pues
Así como uno es, pues si uno lo quema, pues mejor dicho, uno hasta hace las cosas con afán. Lo pilamos. Ya quemamos el yarumo, si no más antes se quema, pues da lo mismo. Después de eso ya lo mezclamos, ya está el mambe pilado, la coca pilado, lo mezclamos con el yarumo para poder cernir, porque pues sin eso pues la pura coca pilado pues no va, no sale sin el yarumo. De ahí pues ahí ya, con lo que estamos pues se reparte y a mambear. ¿Qué piensas tú de tu tío Calixto? ¿Por qué te interesa lo que él sabe? Pues por lo que digamos él es el único viejo que está aquí del clan. Pues nosotros somos una comunidad de pura familia. Y entonces pues, él es el más anciano. Él es el que conoce más de lo nuestro. Digamos, si yo necesito saber algo, voy donde él, le pregunto cómo es esto. Y él me va a decir. Y ahí pues todo lo que me dice, pues uno lo aprende. Pues la chagra. Pues la chagra es, digamos, si hablamos lo de la cultura, pues eso, por ejemplo, uno para meterse en un baile, pues hay que trabajarlo. Hay que trabajar la chagra. Digo que voy a hacer el baile, que yo estoy preparando para eso. Pero si yo no trabajo, no tengo mi tabaco, no tengo mi coca, no tengo yuca, no tengo maní. Estoy hablando de mentira. Entonces, así como usted habla, usted hay que trabajar. El tabaco es que le da el calor a la coca, porque solo mambeando usted puede quedarse dormido, pero usted chupa tabaco y ya se mantiene caliente el cuerpo. Entonces, dos cosas unidas ahí, aunque hay otros pueblos que solo mambean coca, pero nosotros pues mambeamos y tenemos nuestro tabaco. Por eso digo que eso es originario, o sea, es de nosotros. Y así mismo la coca. El dueño de coca, pues, mambeaba. Él tostaba, tenía su pilón, tenía con qué pilar, con qué servir. Y así mambeaba. No es que nosotros lo inventamos, sino que del origen eso, el dueño fue que preparó así y así se vino haciendo. El tabaco fuimos a coger. Lo cogimos el tabaco, recogimos y lo traímos pues aquí ya para preparar, digamos, para hacer. Y luego pues
Llegando pues fuimos a sacar la sal. En nuestro idioma se llama suye. ¿Por qué es que uno lo mezcla con la sal? Porque es puro tabaco, o sea, puro, muy fuerte. Entonces siempre va acompañado es con la sal. Y la sal pues no es sino hay varias clases de sal. Y hay unos en bejuco, hay otros en palos, otros en corteza, bueno, y así. Ahorita pues mira que estamos quemando este. Este tiene que quemar bien hasta que se vuelve ceniza. Y luego pues ya uno toca sacar una corteza de un palo que ahorita lo vamos a sacar. Y ahí le metemos hojas de platanillo bien forradito. Y luego le echamos de la ceniza ahí. Pues ahí en la puntica uno pone de eso helecho, de ajo pequeño. Bien puesto ahí. O sea, digamos el filtro así. Y enseguida lo vamos echando agüita poco a poco, ya como para filtrarlo. Entonces así ya cuando ya comienza a caer, va cayendo gotica por gotica, va cayendo. Hasta el último, después uno va probando. Si ya cuando no hay uno lo prueba, pues ya uno no siente nada. Cuando hay, pues uno siente dulcecito, así. Ya uno termina de colar y ya te toca meter en la candela, ya como para mermar ya. Y ahí ya sale polvo. Y luego ya, pues, con el ambil, cuando ya está listo, ya uno comienza a mezclar ya bien mezcladito y ya listo como para uno consumir. El ambil, por su parte, es el aliento. Y que una persona prepare y utilice ambil quiere decir que su palabra tiene valor para la comunidad. La hoja de coca tiene un alto contenido de carbohidratos, proteínas y vitaminas. Cada 100 gramos de la hoja tienen aproximadamente 19 gramos de proteína, 46 gramos de carbohidratos y 15 gramos de fibra alimentaria, entre otros nutrientes y vitaminas. La sustancia estimulante en la coca es el alcaloide cocaína. Se dice que tiene propiedades anestésicas, terapéuticas y mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio. Esta es la sustancia que se aísla y extrae en grandes cantidades para la droga de uso recreativo. Sin embargo, la cantidad del alcaloide cocaína contenido en una dosis normal de la hoja es 50 veces menos que la cantidad en la droga de uso recreativo. El mambe y el ambil son la fuente de inspiración y el conocimiento. Mambear es un trabajo espiritual que ocurre de noche, en comunidad, en el mambeadero, cuando los viejos y los jóvenes se sientan a compartir. Uno para concentrarse tiene que ser muy puro. De que quiere aprender tiene que trasnochar, sacrificarse. De noche el niño habla, de noche las semillas germinan.
los bejucos abren las hojas. Uno siente. Cuando estamos concentrados, nosotros estamos pies descalzos pisando la tierra. Nosotros no llamamos espíritu, sino que nosotros mambeamos aquí. Para eso está la maloca, o sea, como centro, porque lo que se habla en la maloca, o sea, la naturaleza escucha. Ese ya es, digamos que es nuestro, pero pues de nuestro papá, pues uno aprende viendo los trabajos de eso, pues él hacía, y luego mis hermanos mayores hacían, y los hijos ya nuestros, pues que uno también hace, pues ellos van mirando, pues, y así va aprendiendo. Ya se está olvidando todo eso. Ya otros no mambean, no, pero pues si nosotros somos indígenas, y mejor dicho, esa es la cultura. El idioma pues es muy importante para los estudiantes. Y entonces pues ahorita hay muchos, no, los niños pues ya no saben hablar el idioma y hay veces uno de papá también no habla el idioma. Es que no, por ejemplo, yo aquí en mi casa pues hablo en idioma. Ya pues venga a dar de comer, venga a dar de comer, porque está muriendo de hambre, la dueña del baile, está muriendo de hambre. ¿Te acuerdas que nos cantó esta mañana? Que cuando uno es chiquito llora por hambre. No, ese es peruano. Le dice, cuando yo era chiquito, lloraba por pan y queso, y ahora que soy grandecito, lloro por una mujer. Así el sabedor habla. Llega un momento en que suelta un chiste y comienza a reír todos. Me llevó aquí ahí cero y que me caí que me se ve no ni para man da y que voy a ver na ba de río muy pano ni no ir y wa uku be wa nuk do no ba de wa dai ni si de wa ni no iri wa ba de que ba come que o bu ji no iri wa a que de no bie wa ite ta ai bien de ha ka wa como ya i se wa ite dian yu wa ite y ko de vi que Nunca hay que perder la esperanza. Me has dicho, los sueños, uno siempre hay que hacerlo, como dice mi tío, amanecer. Porque pues, de eso dependemos. Hay muchas cosas. Pero usted si está, mejor dicho, se está preparando para una cosa, pues hay que llegar hasta ahí.